Cuando don Aurelio rugió que nadie tocaría a su caballo de 500.000 pesos sin pagar cada centavo, un niño descalzo se abrió paso entre la multitud, ofreciendo su única vaca a cambio de la vida del animal. La plaza enmudeció al ver al patrón más rico de San Miguel caer de rodillas ante el huérfano que acababa de darle la lección más cara de su vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de mediodía caía sin piedad sobre la plaza principal de San Miguel de las Flores, un pequeño pueblo ganadero enclavado en las montañas del estado de Jalisco. Era el día más esperado del año, la feria ganadera anual, donde criadores de toda la región exhibían sus mejores ejemplares. El aire olía a tierra, sudor de caballos y comida típica que se vendía en los puestos ambulantes alrededor de la plaza. Don Aurelio Mendoza, un hombre de 63 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas del trabajo duro, caminaba con paso firme entre la multitud. Su sombrero de charro, adornado con finas incrustaciones de plata, lo distinguía del resto. Era el hombre más rico de San Miguel, dueño de la hacienda más grande de la región, y todos lo sabían. «Ahí viene don Aurelio», susurró una mujer a su esposo mientras ambos se apartaban del camino. «Dicen que esta vez trajo un caballo que vale más que todas nuestras casas juntas», respondió el hombre en voz baja, quitándose el sombrero en señal de respeto, y así era. Detrás de don Aurelio, dos peones conducían con extremo cuidado un magnífico ejemplar, pura sangre de pelaje castaño brillante. El caballo, llamado Emperador, movía la cabeza con elegancia mientras sus cascos resonaban contra el empedrado. La multitud se detuvo a admirarlo. Algunos sacaron sus teléfonos para fotografiarlo, otros simplemente contemplaban con admiración y una pizca de envidia el esplendor del animal. 500.000 pesos, anunció don Aurelio con voz potente, dirigiéndose al jurado que evaluaría a los ejemplares ese día. Pagué 500.000 pesos por este campeón. Viene de una línea pura de Andalucía, España. Sus papeles están completamente en regla. El jurado, compuesto por 3 hombres mayores conocedores de caballos, se acercó para inspeccionar al animal. Sus manos expertas palparon las patas, examinaron los dientes, evaluaron la musculatura, asentían con aprobación mientras don Aurelio sonreía con orgullo. En ese momento, entre la multitud que rodeaba la exhibición, un niño pequeño observaba la escena con ojos bien abiertos. Tomás Ramírez tenía apenas 10 años, pero sus ojos cafés reflejaban una madurez que no correspondía a su edad. Vestía ropa limpia pero remendada, y sus pies descalzos revelaban la pobreza en la que vivía. Tomás no estaba allí para disfrutar de la feria. Había caminado 5 kilómetros desde su pequeña casa en las afueras del pueblo, llevando consigo 2 garrafones de leche fresca que había ordeñado esa madrugada de su única vaca, Lucero. La leche era su único sustento desde que su madre había muerto 6 meses atrás, víctima de una enfermedad que no pudieron costear. «Leche fresca, leche recién ordeñada», gritaba Tomás con voz aguda, tratando de hacerse escuchar sobre el bullicio de la feria. Pero nadie le prestaba atención. Todos estaban fascinados con el caballo de don Aurelio. La ceremonia de evaluación continuó. El jurado más anciano, don Sebastián García, tomó la palabra. «Don Aurelio, es un honor para San Miguel de las Flores tener un ejemplar de esta calidad. Sin duda, Emperador es el caballo más fino que hemos visto en estos 20 años de feria». Los aplausos estallaron. Don Aurelio levantó su sombrero en señal de agradecimiento, su pecho hinchado de orgullo. En ese momento, se consideraba el hombre más afortunado del pueblo. Pero la fortuna es caprichosa. Sin previo aviso, Emperador comenzó a agitarse, sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus orejas se aplastaron contra la cabeza.
El caballo relinchó con fuerza, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. «Tranquilo, muchacho», gritó uno de los peones, jalando de las riendas, pero Emperador no se calmaba. Empezó a dar vueltas sobre sí mismo, sus patas traseras golpeando el aire peligrosamente cerca de la multitud que comenzó a retroceder asustada. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», ordenó don Aurelio, su voz ahora llena de preocupación en lugar de orgullo. El caballo se retorcía, sus movimientos cada vez más erráticos. De pronto, sus patas delanteras cedieron y el majestuoso animal cayó de costado sobre el empedrado con un golpe sordo que hizo eco en toda la plaza. Un grito colectivo surgió de los presentes. «¡Emperador!». Don Aurelio corrió hacia su caballo, arrodillándose junto al animal que ahora respiraba con dificultad, sus flancos subiendo y bajando de manera irregular. El sudor empapaba su pelaje brillante y sus ojos mostraban un dolor evidente. «¡Alguien llame al veterinario! ¡Rápido!», gritó don Aurelio, su voz quebrándose. Entre la multitud, alguien ya había sacado su teléfono. «Doctor Vargas, necesitamos que venga urgentemente a la plaza. El caballo de don Aurelio se desplomó». Los minutos que siguieron fueron eternos. Don Aurelio acariciaba la cabeza de Emperador, susurrándole palabras de consuelo que el animal probablemente no comprendía. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del hacendado, sorprendiendo a todos. Nadie había visto nunca a don Aurelio llorar. Finalmente, el doctor Rafael Vargas llegó corriendo, su maletín médico golpeando contra su pierna. Era un hombre de 40 años, con lentes y una expresión seria. Se arrodilló junto al caballo e inmediatamente comenzó su examen. «Cólico severo», diagnosticó después de unos minutos su voz grave. «Torsión intestinal. Necesita cirugía inmediata o no pasará de esta noche». «Entonces opere», suplicó don Aurelio. «Lo que cueste, lo que sea necesario». El doctor Vargas se quitó los lentes y los limpió lentamente antes de responder. «Don Aurelio, la cirugía requiere equipo especializado, anestesia, antibióticos. Necesito 50.000 pesos por adelantado para conseguir lo necesario. Sin eso no puedo hacer nada». Don Aurelio palideció. 50.000 pesos. Una cantidad considerable incluso para él en un día de feria. «Mi chequera está en la hacienda, a 30 kilómetros de aquí. ¿Puede esperar hasta que envíe a alguien?». El veterinario negó con la cabeza. «Cada minuto cuenta. Si no lo operamos en las próximas 2 horas, será demasiado tarde». La desesperación se apoderó del rostro de don Aurelio. Miró alrededor, buscando ayuda en los rostros de la gente que lo rodeaba. «¡Alguien! Necesito un préstamo. Lo devolveré mañana mismo con intereses». Pero la multitud permaneció en silencio. Algunos desviaron la mirada, avergonzados. Otros simplemente se encogieron de hombros. En tiempos difíciles, 50.000 pesos era una fortuna que nadie podía arriesgar, ni siquiera por el hombre más rico del pueblo. «Por favor», don Aurelio alzó la voz, su orgullo completamente despedazado. 500.000 pesos. Pagué 500.000 pesos por este caballo. No pueden dejarlo morir así». El silencio se hizo más profundo. El sol seguía golpeando implacable. Emperador respiraba cada vez con más dificultad. Y entonces, desde la parte trasera de la multitud, se escuchó una voz pequeña, quebrada por el llanto. «Señor, señor, yo puedo ayudar». Todos se giraron entre la gente, abriéndose paso con dificultad. Apareció Tomás. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus manos temblaban mientras dejaba los garrafones de leche en el suelo. «¿Qué dijiste, niño?», preguntó don Aurelio, sin comprender. Tomás se acercó, sus pies descalzos pisando el empedrado caliente. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la plaza, todos pudieron escucharlo claramente.
Yo no tengo dinero, señor, pero tengo a mi vaca, Lucero. Es todo lo que tengo en el mundo. Es lo único que me dejó mi mamá antes de morir. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Tomás mientras continuaba hablando, su voz entrecortada por los sollozos. Mi Lucero, ella da leche todas las mañanas, es buena, obediente. Con esa leche como, señor, es mi única forma de sobrevivir, pero no puedo ver morir a su caballo así. El niño se arrodilló junto a Emperador, extendiendo su pequeña mano para tocar el pelaje sudoroso del animal. Cuando mi mamá estaba enferma, yo le pedí a Dios que la salvara. Le prometí que sería bueno, que trabajaría duro, que nunca me quejaría, pero Dios no me escuchó. Ella se fue de todos modos. La plaza permaneció en un silencio sepulcral. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, conmovidas. Los hombres bajaron la mirada, avergonzados de no haber ofrecido ayuda cuando don Aurelio la necesitaba. Antes de morir, continuó Tomás, su voz apenas audible, mi mamá me dijo, Tomás, mi niño, cuida de Lucero, ella te cuidará a ti. Y así ha sido, señor. Todas las mañanas me levanto a las 4, la ordeño, le doy de comer, limpio su corral. Luego vendo la leche aquí en el pueblo para comprar tortillas y frijoles. Don Aurelio miraba al niño con una expresión indescifrable. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por algo más profundo, algo que no podía nombrar. Pero hoy, Tomás se limpió los mocos con el dorso de la mano. Hoy, cuando vi a su caballo caer, recordé cómo se veía mi mamá cuando se puso mal. Ese mismo dolor en los ojos. Y pensé que tal vez si yo hubiera tenido algo valioso que dar, algo que pudiera haber vendido, mi mamá todavía estaría aquí. El niño se puso de pie, enderezando su espalda flaca como si quisiera parecer más grande, más fuerte. Así que por favor, señor, llévese a mi Lucero, véndala, cámbiela por lo que necesite. Solo no deje que Emperador muera, no cuando yo puedo hacer algo para evitarlo. Un murmullo recorrió la multitud. La gente comenzó a hablar en voz baja, algunos con admiración, otros con incredulidad ante el sacrificio que este niño estaba dispuesto a hacer. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, muchacho?, preguntó el doctor Vargas, arrodillándose junto a Tomás. Una vaca lechera. Eso es tu vida entera. ¿Entiendes lo que significa regalarla? No es un regalo, respondió Tomás, su voz adquiriendo una firmeza sorprendente. Es un intercambio justo. Una vida por una vida. Lucero vale dinero, ¿verdad? Entonces puede usarla para salvar a Emperador. Don Sebastián García, el juez más anciano del jurado, se acercó lentamente. Sus ojos, nublados por la edad, brillaban con lágrimas contenidas. Niño, dijo con voz temblorosa, en mis 80 años de vida nunca he visto un acto de bondad tan puro. Pero dime, ¿qué comerás tú si ya no tienes tu vaca? Tomás se encogió de hombros, tratando de parecer valiente, aunque su labio inferior temblaba. No lo sé, don Sebastián. Supongo que buscaré trabajo. Puedo cargar bultos, limpiar establos, lo que sea. Soy fuerte para mi edad, lo prometo. Tiene 10 años, murmuró alguien entre la multitud. Apenas 10 años, y ya piensa como un hombre. Doña Carmen Flores, la dueña de la panadería del pueblo, se adelantó con lágrimas en los ojos. Yo puedo darle pan, Tomasito, todos los días, si es necesario. Y yo puedo ofrecerle quelites de mi huerta, añadió don Miguel Torres, el agricultor del pueblo. No es mucho, pero al menos no pasará hambre. Más voces se sumaron, ofreciendo ayuda, comida, trabajo. La vergüenza colectiva de no haber ayudado a don Aurelio se transformaba ahora en un deseo de proteger a este niño que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Pero don Aurelio permaneció en silencio, mirando fijamente a Tomás. Sus manos temblaban.
no por el miedo de perder a Emperador, sino por algo completamente diferente. En los ojos de este niño huérfano veía algo que había olvidado hacía mucho tiempo, la pureza de un corazón desinteresado. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente don Aurelio, su voz ronca. «Tomás Ramírez, señor, para servirle». «¿Y dónde está tu papá, Tomás?». El niño bajó la mirada. «Nunca lo conocí, señor. Mi mamá me decía que era un hombre bueno, pero que tuvo que irse lejos antes de que yo naciera. Siempre fuimos solo ella y yo, hasta que se enfermó». Don Aurelio cerró los ojos. El peso de 53 años de dureza, de negocios calculados, de decisiones frías basadas en números y ganancias, cayó sobre él como una montaña. ¿Cuándo se había convertido en el tipo de hombre que permitiría que un niño se sacrificara por él? «Tomás», dijo don Aurelio, su voz quebrándose, «¿sabes por qué pagué 500,000 pesos por Emperador?». El niño negó con la cabeza. «Porque soy un hombre orgulloso», continuó el hacendado. «De porque quería que todos en San Miguel me admiraran, me envidiaran. Quería ser el dueño del caballo más fino, el hombre más importante». Se detuvo, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Pero tú estás dispuesto a entregar lo único que tienes, no por orgullo, sino por compasión, por un animal que ni siquiera es tuyo». Don Aurelio se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo. Miró a su alrededor, a la multitud que esperaba ansiosa su decisión. Miró a Emperador, todavía retorciéndose de dolor en el suelo, y finalmente miró a Tomás, este niño pequeño con pies descalzos y ropa remendada que le estaba dando una lección de humanidad que nunca olvidaría. «Doctor Vargas», dijo don Aurelio con voz firme, «¿cuánto vale una vaca lechera en buenas condiciones?». El veterinario consideró la pregunta. «Dependiendo de la edad y producción, entre 20 y 30,000 pesos. No es suficiente para la cirugía», observó don Aurelio. «No, señor, necesitamos 50,000». Don Aurelio asintió lentamente. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a Tomás, quedando a la altura del niño. Sus ojos, antes duros y calculadores, ahora brillaban con una ternura que nadie le conocía. «Tomás Ramírez», dijo solemnemente, tomando las pequeñas manos del niño entre las suyas, «acepto tu oferta, pero con una condición». El niño tragó saliva, nervioso. «¿Cuál, señor?». «Que me perdones por haber sido tan ciego», respondió don Aurelio, su voz rompiéndose completamente, «y que me des la oportunidad de enmendar no solo este error, sino todos los que he cometido en mi vida». La confusión se dibujó en el rostro de Tomás. No entendía por qué el hombre más poderoso de San Miguel le pedía perdón a él, un niño sin nombre ni fortuna. Pero antes de que pudiera responder, don Aurelio se volvió hacia la multitud que lo rodeaba. «Escúchenme todos». Su voz resonó por toda la plaza con una autoridad que detenía conversaciones y obligaba a prestar atención. «Hace 53 años, yo también era un niño pobre como Tomás. Mi padre era peón en una hacienda. Trabajaba de sol a sol por unos cuantos pesos. Cuando tenía 8 años, murió aplastado por un caballo que se desbocó durante un rodeo». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Casi nadie conocía esta historia. Don Aurelio Mendoza siempre había parecido nacido en la abundancia, como si la riqueza fuera su derecho de nacimiento. «Mi madre», continuó don Aurelio, su voz temblando, «tuvo que trabajar lavando ropa ajena para alimentarme. Yo la ayudaba como podía, vendiendo leña, cargando agua del río, cualquier cosa que me diera unos centavos». Se detuvo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Una noche, cuando tenía la edad de Tomás, mi madre enfermó gravemente. Fiebre alta, delirios. Necesitaba un doctor, pero no teníamos dinero. Doña Carmen, la panadera, se llevó una mano al pecho.
Ella recordaba vagamente haber escuchado esta historia hace muchos años, cuando don Aurelio apenas comenzaba a prosperar. Fui casa por casa. Don Aurelio cerró los ojos, reviviendo el dolor, pidiendo ayuda, rogando. Me humillé ante cada persona del pueblo. ¿Y saben qué me dijeron? Abrió los ojos, mirando directamente a la multitud. Que mi madre era solo una lavandera, que si moría, habría otra que tomara su lugar, que los pobres siempre tienen mala suerte y así es la vida. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el relinchar distante de otros caballos en la feria. Mi madre murió esa noche, continuó don Aurelio, su voz apenas un susurro que de alguna manera todos podían escuchar. Murió mientras yo sostenía su mano, prometiéndole que algún día sería rico, que nunca más necesitaría nada, que construiría un imperio tan grande que nadie pudiera mirarme con lástima nunca más. Don Sebastián García, quien había vivido en San Miguel toda su vida, asintió lentamente. Tu madre era Luz Mendoza, dijo el anciano, una mujer buena. Yo era apenas un muchacho entonces, pero la recuerdo. Desde ese día, don Aurelio se enderezó, mirando a todos los presentes. Juré que nunca sería débil, que nunca dejaría que los sentimientos me hicieran vulnerable. Trabajé como animal durante 30 años. Ahorré cada centavo, invertí, compré tierras, construí mi hacienda. Su voz se endureció y en el proceso me convertí exactamente en el tipo de hombre que dejó morir a mi madre. Don Aurelio, comenzó el doctor Vargas, pero el hacendado levantó una mano para silenciarlo. El dinero cambió mi corazón, admitió. Me volví duro, calculador, dejé de ver personas y empecé a ver solo números, oportunidades, negocios. Hace 3 años, un peón de mi hacienda, Rodrigo Santos, vino a pedirme un adelanto de sueldo. Su hijo estaba enfermo, necesitaba medicinas. ¿Y saben qué le dije? Nadie respondió. El peso de la revelación ya era evidente en el aire. Le dije que no mezclaba negocios con caridad, que si necesitaba dinero, trabajara más horas. Don Aurelio apretó los puños. Su hijo murió 2 días después. Rodrigo renunció y se fue del pueblo. Nunca volví a verlo. Y nunca me permití sentir culpa porque eso significaría admitir que me había convertido en un monstruo. Tomás escuchaba con los ojos muy abiertos, sin comprender completamente todo lo que don Aurelio decía, pero sintiendo el peso del dolor en sus palabras. Hoy, don Aurelio se arrodilló nuevamente frente a Tomás. Este niño me mostró lo que había perdido. Me mostró que el verdadero valor no está en cuánto dinero tienes en el banco, sino en qué estás dispuesto a hacer por otros. Tomó las manos de Tomás entre las suyas. 500,000 pesos. Eso es lo que pagué por emperador. Y estaba dispuesto a dejar que muriera porque no podía conseguir 50,000 pesos en efectivo en este momento. Se volvió hacia el doctor Vargas. Pero este niño, que no tiene nada, que vive al día con la leche de una sola vaca, está dispuesto a entregarlo todo para salvar a un animal que ni siquiera conoce, para ayudar a un hombre que nunca le ha dado nada. No lo hago por usted, señor, intervino Tomás con timidez. Lo hago porque el caballo no tiene la culpa de nada y porque sé lo que es amar algo y perderlo. Esas palabras simples, dichas con la honestidad brutal de un niño, quebraron completamente a don Aurelio. El hombre más poderoso de San Miguel de las Flores cayó de rodillas y sollozó abiertamente, sus hombros sacudiéndose con cada respiración entrecortada. Perdóname, rogó no solo a Tomás, sino a todos los presentes. Perdónenme por haber sido tan ciego, por haber olvidado de dónde vengo, por haber traicionado la memoria de mi madre. Doña Carmen fue la primera en moverse. Se acercó y puso una mano en el hombro de don Aurelio. Todos cometemos errores, dijo suavemente.
Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta. Tiene razón, añadió don Miguel Torres. Y yo también debo pedir perdón. Tengo 10,000 pesos ahorrados en mi casa. Pensaba usarlos para comprar un becerro, pero aquí hay una vida en juego. Una vida que vale más que cualquier ganancia. Yo tengo 5,000, dijo otro hombre entre la multitud, de la venta de mi cosecha. Y yo 3,000, agregó una mujer, del puesto de tamales. Como si una represa se hubiera roto, más y más personas comenzaron a ofrecer lo que tenían. Billetes arrugados, monedas guardadas en pañuelos, ahorros destinados a comprar semillas o reparar techos. En menos de 10 minutos, una pequeña montaña de dinero se había acumulado a los pies del doctor Vargas. El veterinario, con lágrimas en los ojos, contó rápidamente. 42,000 pesos, anunció. Casi lo logramos. Faltan 8,000 pesos, dijo don Aurelio, poniéndose de pie y secándose las lágrimas. Yo los pondré, no con mi orgullo esta vez, sino con gratitud. Sacó su cartera y extrajo varios billetes que añadió a la pila. Son todos mis efectivos, todo lo que traía para presumir en la feria. El doctor Vargas asintió, recogiendo el dinero. Es suficiente. Puedo comenzar inmediatamente. Miró a don Aurelio con seriedad. Pero necesito que entienda algo. La cirugía es riesgosa. Incluso con todo esto, hay un 30% de probabilidades de que Emperador no sobreviva. Lo entiendo, respondió don Aurelio, pero al menos tendrá una oportunidad. Eso es más de lo que muchos han tenido gracias a mi egoísmo. Mientras el doctor Vargas daba instrucciones a sus asistentes para preparar el equipo quirúrgico de emergencia, don Aurelio se volvió hacia Tomás. El niño permanecía de pie, sus garrafones de leche aún en el suelo junto a él, observando todo con una mezcla de asombro y confusión. Tomás, dijo don Aurelio poniéndose en cuclillas para quedar a la altura del niño, gracias a ti, mi caballo tendrá una oportunidad de vivir, pero más importante, me has dado algo que creí haber perdido para siempre. ¿Qué cosa, señor?, preguntó Tomás, inclinando la cabeza con curiosidad. La oportunidad de ser mejor hombre, respondió don Aurelio, su voz llena de emoción contenida. Y ahora, quiero pedirte algo. El niño asintió, esperando. Tu oferta de darme a Lucero, la acepto, dijo don Aurelio, y antes de que Tomás pudiera protestar o llorar, continuó rápidamente. Pero no de la manera que piensas. Quiero que Lucero venga a vivir a mi hacienda. Tendrá el mejor corral, el mejor pasto, el mejor cuidado veterinario que el dinero pueda comprar. Tomás parpadeó confundido. Pero entonces, ¿cómo voy a ordeñarla? ¿Cómo voy a vender la leche? Ah, don Aurelio sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro severo en algo cálido y paternal. Porque tú también vendrás a vivir a la hacienda, conmigo. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Todos miraban a don Aurelio con incredulidad. ¿Qué?, susurró Tomás. Necesito un ayudante, explicó don Aurelio. Alguien que me recuerde cada día por qué el dinero no es lo más importante. Alguien que me enseñe a volver a ser humano. Se acercó más al niño. Te daré casa, comida, educación. Irás a la escuela, aprenderás a leer y escribir mejor. Y cada mañana, si quieres, podrás ordeñar a Lucero y vender su leche en el pueblo. Pero esta vez no lo harás porque necesites sobrevivir, sino porque quieres. Yo. Tomás no podía procesar lo que estaba escuchando. Era demasiado repentino. ¿Por qué haría todo eso por mí? Don Aurelio tomó una respiración profunda. Porque hace 53 años, cuando mi madre murió, no hubo nadie que me tendiera la mano. Me quedé solo en el mundo, un niño asustado sin nadie que lo cuidara. Tuve que convertirme en duro para sobrevivir.
Puso sus manos en los hombros de Tomás. Pero tú no tienes que pasar por eso. Yo puedo ser para ti lo que nadie fue para mí. ¿Como un abuelo?, preguntó Tomás, su voz temblorosa. Esa simple pregunta golpeó a don Aurelio como un rayo. Un abuelo. Él, que nunca se había casado, que nunca había tenido hijos porque estaba demasiado ocupado construyendo su imperio, que había sacrificado toda posibilidad de familia en el altar de la riqueza y el poder. Sí, dijo don Aurelio, las lágrimas volviendo a sus ojos. Exactamente como un abuelo. Si tú me lo permites. Tomás miró a su alrededor, buscando alguna señal de que esto era real, de que no era solo un sueño cruel. Vio las caras de la gente del pueblo mirándolo con calidez y esperanza. Vio a doña Carmen sonriendo entre lágrimas. Vio a don Sebastián asintiendo con aprobación. Mi mamá me dijo que siempre buscara el bien en las personas, dijo Tomás lentamente. Que incluso cuando la vida es dura, hay bondad en el mundo. Creo que ella estaría contenta de que yo aceptara. Don Aurelio no pudo contenerse más. Abrazó al niño con fuerza y por primera vez en décadas permitió que las lágrimas fluyeran sin vergüenza ni control. Lloró por su madre muerta hace tantos años. Lloró por el niño que había sido y que había tenido que endurecer su corazón para sobrevivir. Lloró por todos los años desperdiciados en la búsqueda del dinero, mientras ignoraba lo que realmente importaba. Y lloró de gratitud, porque un niño descalzo con una vaca llamada Lucero le había mostrado el camino de regreso a su humanidad. La multitud estalló en aplausos. Algunas mujeres sollozaban abiertamente. Los hombres se limpiaban los ojos disimuladamente. En ese momento, la feria ganadera anual de San Miguel de las Flores se convirtió en algo más que una competencia de animales. Se convirtió en un testimonio de redención. «Doctor Vargas», gritó un asistente desde donde habían preparado un área quirúrgica improvisada. «Ya tenemos todo listo». El veterinario se levantó. «Don Aurelio, necesitamos mover a Emperador ahora. La cirugía tomará aproximadamente 3 horas». Don Aurelio asintió, pero no soltó a Tomás. «¿Puedo pedirte un favor, hijo?». Tomás se limpió las lágrimas. «Lo que sea, señor». «Quiero decir, abuelo». Esa palabra, abuelo, pronunciada por primera vez, hizo que don Aurelio sonriera a través de sus lágrimas. «Quédate conmigo durante la cirugía. Necesito tu fortaleza, porque en este momento tú eres mucho más fuerte que yo». «Yo también tengo miedo», admitió Tomás, «pero mi mamá decía que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto aunque tengas miedo». «Tu mamá era una mujer sabia», dijo don Aurelio, «y estaría muy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Juntos, el hacendado más rico de San Miguel y el niño más pobre del pueblo permanecieron de pie mientras el doctor Vargas y su equipo trabajaban para salvar la vida de Emperador. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos. Las 3 horas más largas de la vida de don Aurelio Mendoza transcurrieron en un silencio agónico. Habían improvisado una sala de espera bajo una carpa de la feria, donde los organizadores normalmente vendían refrescos y botanas. Ahora, ese espacio se había transformado en un lugar sagrado donde el pueblo entero parecía contener la respiración. Tomás se había quedado dormido en una silla plegable, su cabeza apoyada contra el hombro de don Aurelio. El hacendado no se había movido en más de 1 hora, temeroso de despertar al niño que finalmente había sucumbido al agotamiento emocional del día. Con su mano libre, don Aurelio acariciaba suavemente el cabello despeinado de Tomás, un gesto que le resultaba extrañamente natural a pesar de nunca haber sido padre. «Se ve en paz», comentó doña Carmen,
quien había traído café caliente y pan dulce para todos los que esperaban. Ese niño ha cargado con el mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Ya no tendrá que hacerlo, respondió don Aurelio en voz baja, mirando el rostro dormido de Tomás. Nunca más. Don Sebastián García se acercó cojeando, apoyándose en su bastón de madera tallada. Aurelio, dijo el anciano, sentándose con dificultad en la silla junto a él, he vivido 80 años en este pueblo. Vi nacer a tu madre, la vi trabajar hasta que sus manos sangraban lavando ropa, y te vi a ti, un niño con fuego en los ojos, jurar que nunca serías pobre otra vez. Don Aurelio no respondió, esperando que el anciano continuara. Cumpliste esa promesa, don Sebastián continuó. Te volviste el hombre más rico de San Miguel, pero en el proceso perdiste algo. Lo vi en tus ojos cada año que pasaba. Ese fuego se volvió hielo. Te volviste duro, calculador. El anciano hizo una pausa. Hasta hoy, hasta que un niño me mostró lo que había perdido, completó don Aurelio, su voz apenas audible. No fue solo el niño, corrigió don Sebastián con sabiduría. Fue tu disposición a ver. Hay muchos que presencian actos de bondad y permanecen ciegos. Pero tú permitiste que este niño quebrara las murallas que habías construido alrededor de tu corazón. Antes de que don Aurelio pudiera responder, la puerta de la carpa se abrió. El doctor Vargas entró, su ropa quirúrgica manchada de sangre, el cansancio evidente en cada línea de su rostro. El tiempo pareció detenerse. Doctor, don Aurelio se levantó cuidadosamente, acomodando a Tomás en la silla sin despertarlo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Cómo está? El doctor Vargas se quitó lentamente los guantes manchados. Su expresión era imposible de leer. El silencio se extendió por segundos que parecieron horas. La cirugía fue complicada. Comenzó finalmente. La torsión intestinal era severa. Hubo un momento, alrededor de la hora 2, cuando pensé que lo perderíamos. Don Aurelio sintió que sus piernas flaqueaban. Detrás de él, escuchó los murmullos preocupados de la gente que se había congregado. Pero el doctor Vargas permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro cansado. Emperador es un luchador, tan terco como su dueño, diría yo. Logramos corregir la torsión, limpiar el área afectada y estabilizarlo. Entonces, don Aurelio no se atrevía a terminar la pregunta. Vivirá, dijo el doctor Vargas, y su sonrisa se amplió. Necesitará semanas de recuperación y cuidados intensivos, pero vivirá. Un grito de alegría explotó en la carpa. Doña Carmen abrazó a la persona más cercana, las lágrimas rodando por sus mejillas. Don Miguel Torres levantó su sombrero y gritó, ¡Viva Emperador! Y todos los presentes repitieron el grito. El ruido despertó a Tomás, quien se incorporó sobresaltado. ¿Qué pasó? ¿Está bien el caballo? Don Aurelio se arrodilló frente al niño, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Está bien, hijo. Emperador va a vivir. Gracias a ti, gracias a todos. Ese noble animal tendrá otra oportunidad. Tomás sonrió, una sonrisa enorme que iluminó su rostro cansado. ¿Puedo verlo? Aún está bajo anestesia, explicó el doctor Vargas, acercándose a ellos. Pero en unas horas, cuando despierte, serás el primero en visitarlo. ¡Le lo prometo! Doctor, don Aurelio se puso de pie, extendiendo su mano. No tengo palabras para agradecerle. Usted salvó más que la vida de un caballo hoy. El doctor Vargas estrechó su mano firmemente. Don Aurelio, llevo 20 años siendo veterinario. He salvado muchas vidas animales, pero pocas veces he sido testigo de algo tan transformador como lo que sucedió hoy aquí. ¿Transformador?, repitió don Aurelio.
Un pueblo entero se unió, explicó el doctor, no por obligación, no por miedo, sino por amor, por compasión hacia un animal inocente y hacia un hombre que, finalmente, mostró su verdadera humanidad. Miró a Tomás, y todo comenzó con la valentía de un niño que estuvo dispuesto a sacrificar lo más valioso que tenía. Tomás se ruborizó, mirando sus pies descalzos. Yo solo no quería que muriera. Como mi mamá. Lo sé, hijo. Don Aurelio lo abrazó, y esta vez el gesto se sintió natural, como si siempre hubieran sido familia. Y debido a tu coraje, ambos conseguimos una segunda oportunidad. Emperador con la vida, y yo con mi humanidad. Don Sebastián tosió para aclararse la garganta, atrayendo la atención de todos. Si me permiten decir algunas palabras, comenzó el anciano, apoyándose en su bastón para ponerse de pie con dificultad. Hoy fue el día de la Feria Ganadera Anual número 45 que presencio. He visto caballos magníficos, vacas premiadas, toros de competencia. Pero nunca, en todos estos años, había visto algo tan valioso como lo que presencié hoy. Se volvió hacia la multitud congregada. No estoy hablando de emperador, aunque es un animal extraordinario. Estoy hablando de lo que sucede cuando un corazón puro toca a otro corazón y lo transforma. Estoy hablando de redención. Redención, repitió don Sebastián, su voz temblando con emoción. Esa palabra ha perdido significado en nuestros tiempos. La gente habla de ella en las iglesias, en los sermones, pero pocas veces la vivimos. Hoy, este niño y este hombre nos enseñaron su verdadero significado. La multitud escuchaba en silencio reverente mientras el anciano continuaba. Don Aurelio, tú perdiste tu camino hace muchos años. El dolor de perder a tu madre te endureció. Te hizo creer que solo el dinero podía protegerte del sufrimiento. Y Tomás se volvió hacia el niño. Tú estabas caminando por ese mismo camino oscuro, cargando un dolor demasiado grande para tus pequeños hombros. Don Sebastián se limpió las lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas. Pero hoy, en esta plaza, bajo este sol implacable, ambos encontraron lo que estaban buscando sin saberlo. Uno encontró un propósito más grande que la riqueza. El otro encontró la familia que le fue arrebatada. Y todos nosotros extendió sus brazos abarcando a la multitud. Recibimos una lección que nunca olvidaremos. Los aplausos estallaron nuevamente, esta vez acompañados de lágrimas de alegría. Don Aurelio sintió que algo dentro de él, algo que había estado congelado durante décadas, finalmente se derretía. 3 horas después, cuando el sol ya se había ocultado y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, el doctor Vargas finalmente dio permiso para que Tomás y don Aurelio visitaran a Emperador. El área quirúrgica improvisada había sido transformada en un establo temporal. Emperador yacía sobre una cama profunda de paja fresca. Su respiración era lenta pero constante. Sus ojos, aunque cansados, estaban alertas. Cuando vio entrar a don Aurelio, el caballo movió ligeramente la cabeza en reconocimiento. «Tranquilo, muchacho», susurró don Aurelio, acercándose lentamente. «No te muevas demasiado. Tienes que descansar». Tomás se quedó en la entrada, intimidado por el tamaño del animal. Nunca había estado tan cerca de un caballo tan grande y fino. Su lucero era apenas una vaca simple comparada con esta magnífica criatura. Ven, don Aurelio extendió su mano hacia Tomás. «No tengas miedo. Emperador necesita conocer al niño que salvó su vida». Con pasos tímidos, Tomás se acercó. Cuando estuvo junto al caballo, extendió su pequeña mano y tocó suavemente el pelaje de Emperador. El animal giró su cabeza, sus grandes ojos mirando fijamente al niño. «Es suave», murmuró Tomás con asombro, «más suave que Lucero».
Emperador es un pura sangre, explicó don Aurelio. Viene de una línea de campeones que se remonta a cientos de años. Pero hoy aprendí que ningún pedigrí, ningún precio, puede compararse con el valor del corazón. Miró a Tomás. Y tú tienes el corazón más valiente que he conocido. Emperador relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Tomás sonrió, su mano aún acariciando el cuello del caballo. ¿Puedo contarle un secreto?, preguntó Tomás, mirando a don Aurelio con timidez. Claro que sí, hijo. Cuando vi a Emperador caer, Tomás bajó la voz, como si confesara algo vergonzoso. Por un momento pensé en no hacer nada. Pensé, ese hombre es rico, tiene todo. ¿Por qué debería yo sacrificar a Lucero por él? Don Aurelio no interrumpió, permitiendo que el niño continuara. Pero entonces, Tomás acarició la crin de Emperador. Recordé la última cosa que mi mamá me dijo antes de morir. Me dijo, Tomás, mi niño, el mundo va a ser duro contigo. La gente va a juzgarte por lo que no tienes en lugar de ver lo que sí tienes. Pero no dejes que eso endurezca tu corazón. La bondad es lo único que nadie puede quitarte. Las palabras de una madre muerta hace 6 meses resonaron en el establo con la fuerza de una verdad eterna. Don Aurelio sintió como si esa mujer, a quien nunca conoció, le estuviera hablando directamente a él. «Y tu madre tenía razón», dijo don Aurelio, su voz quebrada. «Y yo olvidé esa lección. Dejé que el mundo endureciera mi corazón. Permití que la pérdida de mi propia madre me convirtiera en alguien que ella no hubiera reconocido. Pero ahora va a cambiar». Tomás lo miró con esos ojos grandes y esperanzados. «¿Verdad, abuelo?». Esa palabra, abuelo, cayó sobre don Aurelio como una bendición. «Sí, hijo, voy a cambiar. Vamos a cambiar juntos». El doctor Vargas entró en ese momento, revisando las notas en su tablilla. «Don Aurelio, necesitamos hablar sobre el cuidado postoperatorio de Emperador. Va a requerir atención constante durante al menos 6 semanas. Lo que sea necesario», respondió don Aurelio sin dudarlo. «Doctor, también quiero pedirle un favor adicional». «¿Cuál?». «Mañana, cuando tengamos tiempo, quisiera que examinara a Lucero, la vaca de Tomás. Quiero asegurarme de que está perfectamente sana antes de llevarla a mi hacienda». El doctor Vargas sonrió. «Será un honor. Y hablando de la hacienda, ¿ya tienen planes de cuándo se mudarán?». Don Aurelio miró a Tomás. «¿Qué dices, hijo? ¿Te gustaría ver tu nuevo hogar mañana?». Los ojos de Tomás se iluminaron. «¿De verdad? ¿Mañana?». «Tan pronto como amanezca», prometió don Aurelio. «Pero primero necesitamos conseguirte zapatos, ropa nueva y todo lo que un niño necesita. Yo puedo ayudar con eso». Doña Carmen había aparecido en la entrada del establo, cargando una bolsa. «Traje algunas cosas que pertenecían a mi hijo cuando tenía la edad de Tomás». «No es mucho, pero al menos tendrá algo limpio para mañana». Doña Carmen, don Aurelio se acercó a ella. «Usted y todo el pueblo han mostrado una generosidad que nunca olvidaré». «No es generosidad, don Aurelio», respondió ella. «Es comunidad. Es lo que deberíamos haber sido todo este tiempo». Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre San Miguel de las Flores, un nuevo capítulo comenzaba para todos. El amanecer pintó el cielo de tonos rosados y dorados cuando la camioneta de don Aurelio se detuvo frente a la pequeña casa de Tomás en las afueras del pueblo. Era apenas una construcción modesta de adobe con techo de lámina, rodeada por un pequeño corral donde Lucero pastaba tranquilamente, ajena a los cambios que vendrían. «Aquí es donde vivo», dijo Tomás tímidamente, como si se avergonzara de la humildad de su hogar. «No es mucho, pero es tu hogar»,
interrumpió don Aurelio con suavidad, bajando de la camioneta. Y eso lo hace especial. Tomás corrió hacia el corral donde Lucero levantó la cabeza al escuchar los pasos familiares de su pequeño dueño. La vaca era de color café claro, de tamaño mediano, con ojos grandes y mansos que reflejaban la misma bondad que Tomás había mostrado el día anterior. Lucero, susurró Tomás, abrazando el cuello del animal. Vas a tener una nueva casa, un lugar mejor donde nunca te faltará comida ni agua. Su voz se quebró. Vas a estar mejor que conmigo. Don Aurelio observaba la escena desde la entrada del corral, su corazón apretándose en el pecho. En ese momento comprendió completamente el sacrificio que Tomás había estado dispuesto a hacer. Esta vaca no era solo un animal para el niño, era su compañera, su sustento, su último vínculo con su madre fallecida. Tomás, llamó don Aurelio, acercándose lentamente. ¿Sabes qué es lo mejor de mi hacienda? El niño lo miró con ojos llorosos. ¿Qué? Que tiene espacio suficiente para 2 habitantes nuevos, uno pequeño y valiente y otro de 4 patas que da la mejor leche de la región. Una sonrisa temblorosa apareció en el rostro de Tomás. ¿De verdad no se va a separar de mí? Nunca, prometió don Aurelio. Lucero será tu responsabilidad. La cuidarás, la ordeñarás y si quieres, seguirás vendiendo su leche en el pueblo. Pero ahora lo harás no por necesidad, sino porque te hace feliz. 2 horas después, la caravana llegó a la hacienda San Aurelio. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando un camino de grava bordeado por árboles centenarios. A lo lejos, la casa principal se alzaba majestuosa, 2 pisos de cantera rosa, balcones con barandales de hierro y un jardín que parecía sacado de una revista. Tomás tenía la boca abierta, sus ojos tratando de absorber todo a la vez. Nunca había visto nada tan grande, tan hermoso. ¿Aquí vive usted?, preguntó con asombro. Aquí vivimos, corrigió don Aurelio. Esta es tu casa ahora, Tomás. Cuando la camioneta se detuvo frente a la entrada principal, un grupo de empleados ya esperaba. Habían escuchado la historia de lo sucedido en la feria, algunos por radio, otros por llamadas telefónicas de familiares que habían estado presentes. Todos miraban con curiosidad al niño descalzo que descendía del vehículo. Don Aurelio, un hombre robusto de unos 50 años, se adelantó. Era Esteban Ruiz, el capataz de la hacienda desde hacía 20 años. Las noticias corren rápido. Todo el personal están sorprendidos. Imagino que sí, respondió don Aurelio, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Tomás. Esteban, te presento a Tomás Ramírez. A partir de hoy es parte de la familia. El capataz miró al niño, luego a don Aurelio, y finalmente una sonrisa apareció en su rostro curtido. Dono, bienvenido, muchacho, y debo decir, don Aurelio, que es bueno verlo sonreír de verdad después de tantos años. ¿Qué quieres decir?, preguntó don Aurelio, aunque ya conocía la respuesta. Con todo respeto, patrón. Esteban se quitó el sombrero. En 20 años trabajando aquí, nunca lo había visto mirar a alguien con la calidez con la que mira a este niño. Sea lo que sea que pasó ayer en esa feria, le cambió el alma. Antes de que don Aurelio pudiera responder, una mujer mayor salió de la casa. Llevaba un delantal limpio y su cabello gris estaba recogido en un moño. Era Soledad Vargas, el ama de llaves que había servido en la hacienda durante 30 años. ¿Así que este es el niño valiente del que todos hablan?, preguntó Soledad, acercándose con paso decidido. Se arrodilló frente a Tomás, estudiándolo con ojos maternales. Tienes la mirada de tu edad, pero el corazón de un gigante. Tomás se ruborizó. Solo hice lo que mi mamá me enseñó, señora. Tu mamá te enseñó bien. Soledad le acarició la mejilla con ternura. Y ahora, déjame ver qué podemos hacer con esos pies descalzos.
No podemos tener al nuevo miembro de la familia caminando así. Soledad, don Aurelio la detuvo. Necesito que prepares la habitación que está junto a la mía, la que tiene vista al jardín. El ama de llaves levantó las cejas sorprendida. La habitación azul, pero patrón, esa era. La habitación que hubiera sido de mi hijo si alguna vez hubiera tenido uno, completó don Aurelio. Ahora será de Tomás. Un silencio emocional cayó sobre el grupo. Todos los empleados sabían que esa habitación había permanecido cerrada durante años, intocada como un monumento a los caminos no tomados en la vida de don Aurelio. «Será un honor prepararla», dijo Soledad, limpiándose discretamente una lágrima. Y Esteban, don Aurelio continuó. «Necesito que prepares el mejor corral disponible, uno cerca de la casa principal. ¿Para Emperador cuando se recupere? No, para Lucero, la vaca de Tomás. Quiero que tenga el mismo cuidado que mis mejores ejemplares». Esteban sonrió ampliamente. «Entendido, patrón. Le daremos tratamiento de reina». Mientras los empleados se dispersaban para cumplir con sus tareas, don Aurelio condujo a Tomás hacia la casa. El niño caminaba lentamente, sus ojos aún tratando de procesar la magnificencia de todo. La habitación azul superaba todo lo que Tomás había imaginado. Las paredes estaban pintadas de un azul cielo suave, con cortinas blancas que se movían gentilmente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Una cama grande con colcha bordada dominaba el espacio, rodeada de muebles de madera tallada. En un rincón, un escritorio esperaba con cuadernos nuevos y lápices de colores aún sin usar. Es demasiado», susurró Tomás desde la puerta, sin atreverse a entrar. «Señor, yo puedo dormir en cualquier lugar, en el establo junto a Lucero, o en alguna habitación de los trabajadores». Don Aurelio negó con la cabeza firmemente. «Esta es tu habitación, Tomás, y vas a empezar a llamarme abuelo». «No, señor. ¿Trato?» El niño asintió tímidamente. Abuelo probó la palabra, y una sonrisa apareció en su rostro. «Suena bien. Suena perfecto». Don Aurelio entró en la habitación, abriendo el armario donde Soledad ya había colgado ropa nueva. «Mañana iremos al pueblo a comprar más cosas que necesites. Zapatos, útiles escolares, todo». «¿Escuela?» Tomás se mordió el labio. Yo sé leer un poco. Mi mamá me enseñó, pero nunca he ido a la escuela de verdad. Los otros niños se burlaban de mí porque vendía leche en la calle». Don Aurelio se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. Los que se burlaban eran necios. Trabajar honradamente nunca es motivo de vergüenza. Pero ahora tendrás la oportunidad de estudiar, de aprender todo lo que tu mente pueda absorber. Y si alguien se atreve a molestarte, su voz se endureció. Tendrá que responder ante tu abuelo. Por primera vez desde la muerte de su madre, Tomás sintió que no estaba solo en el mundo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se lanzaba a abrazar a don Aurelio, quien lo recibió con los brazos abiertos. «Gracias», sollozó el niño contra el hombro del hacendado. «Gracias por verme, por no ignorarme como todos los demás». «Gracias a ti, hijo», respondió don Aurelio, su propia voz quebrada por la emoción. «Por salvarme de mí mismo». Una semana después, la vida en la hacienda San Aurelio había encontrado un nuevo ritmo. Cada mañana, Tomás se levantaba con el sol para cuidar de Lucero. El corral que Esteban había preparado era espacioso y limpio, con agua fresca corriendo constantemente y el mejor pasto que el dinero podía comprar. «Ah, buenos días, mi niña», susurraba Tomás mientras ordeñaba a su vaca, sus manos ya expertas en el movimiento. «¿Ves qué bonito es tu nuevo hogar?» Lucero mugió suavemente, como si estuviera de acuerdo. «El niño tiene mano para los animales», comentó Esteban, observando desde la cerca.
Se nota que los trata con cariño. Como todo lo que hace, respondió don Aurelio, quien había adquirido la costumbre de acompañar a Tomás en sus rutinas matutinas. ¿Cómo va, emperador? El doctor Vargas vino ayer. Dice que la recuperación va mejor de lo esperado. En 2 semanas más podrá empezar a caminar distancias cortas. Don Aurelio asintió satisfecho. En estos días, Emperador se había convertido en algo más que un caballo valioso. Era el símbolo viviente de una segunda oportunidad, tanto para el animal como para su dueño. Después del ordeño, Tomás desayunaba con don Aurelio en el comedor principal. Al principio, el niño se había sentido intimidado por la elegancia del lugar, comiendo apenas y con miedo de usar los cubiertos incorrectos. Pero don Aurelio había sido paciente, enseñándole con gentileza y sin juicios. «Abuelo», dijo Tomás una mañana, empujando sus huevos revueltos en el plato, «¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea, hijo. ¿Por qué nunca te casaste? ¿Por qué nunca tuviste hijos propios?» Don Aurelio dejó su taza de café lentamente. Era una pregunta que había evitado durante años, incluso consigo mismo. Cuando era joven, comenzó, mirando por la ventana hacia los campos. Hubo una mujer. Se llamaba Isabel. Era maestra en el pueblo, hermosa y bondadosa. Me enamoré de ella perdidamente. «¿Y qué pasó?», preguntó Tomás, sus ojos grandes con curiosidad. «Yo estaba obsesionado con hacerme rico», admitió don Aurelio. «Trabajaba día y noche, ahorraba cada centavo, invertía cada peso que ganaba. Isabel me pedía que frenara, que disfrutáramos la vida juntos, que formáramos una familia. Pero yo siempre decía, espera un poco más, cuando tengas suficiente dinero, entonces seremos felices». ¿Y esperó? Don Aurelio negó tristemente. Esperó 5 años. Luego conoció a un hombre que, aunque no tenía mi ambición, sí tenía tiempo para amarla. Se casaron y se mudaron a Guadalajara. Escuché que tuvieron 3 hijos y fueron muy felices. ¿Te arrepientes? La pregunta directa de Tomás golpeó a don Aurelio como un puñetazo. «Todos los días», confesó. «Me arrepiento de haber elegido el dinero sobre el amor, de haber construido un imperio, pero haber quedado solo en mi castillo». Miró a Tomás con ojos llenos de emoción. «Por eso, cuando te vi dispuesto a sacrificar todo por un animal que ni siquiera conocías, vi todo lo que yo había perdido. Vi la oportunidad de hacer las cosas bien, aunque fuera tarde». Tomás se levantó de su silla y caminó hacia don Aurelio, abrazándolo fuertemente. «No es tarde, abuelo. Todavía tienes tiempo. Me tienes a mí». Don Aurelio cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran. «Tienes razón, hijo. Te tengo a ti, y eso es más de lo que merezco». 3 semanas después del incidente en la feria, llegó el primer día de escuela de Tomás. Don Aurelio lo había inscrito en la escuela primaria Benito Juárez, la más prestigiosa de San Miguel de las Flores. El niño llevaba su uniforme nuevo, pantalón azul marino, camisa blanca impecable y zapatos que aún le resultaban extraños después de años de andar descalzo. «¿Y si no les caigo bien?», preguntó Tomás nerviosamente, mientras don Aurelio lo llevaba en su camioneta hacia el pueblo. «¿Y si se burlan de mí? Entonces recordarás que eres el niño más valiente que conozco», respondió don Aurelio. «Es el niño que estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía para salvar una vida. Eso es más de lo que la mayoría de los adultos puede decir». Cuando llegaron a la escuela, una multitud los esperaba. La historia de lo que había sucedido en la feria se había convertido en leyenda en el pueblo. Padres, maestros y niños querían conocer al pequeño héroe que había conmovido al hombre más rico de la región. La directora, la profesora Guadalupe Martínez, una mujer de 50 años con lentes y una sonrisa cálida, recibió personalmente a Tomás. «Señor Mendoza, Tomasito»,
Es un honor tenerlos aquí. Tenemos todo preparado para que el niño se integre sin problemas. Profesora Martínez, don Aurelio sacó un sobre de su chaqueta. Me gustaría hacer una donación a la escuela. He notado que el edificio necesita reparaciones. La directora abrió el sobre y sus ojos se agrandaron al ver el cheque. Don Aurelio, esto es suficiente para remodelar toda la escuela. Entonces, hágalo, respondió simplemente. Y si necesita más, solo tiene que pedirlo. La educación de nuestros niños es la mejor inversión que podemos hacer. Los maestros presentes intercambiaron miradas de asombro. Este no era el don Aurelio que conocían, el hombre que había rechazado donaciones en el pasado, argumentando que la educación era responsabilidad del gobierno. Cuando Tomás entró a su salón de clases, los otros niños lo miraron con una mezcla de curiosidad y admiración. Su maestra, la señorita Flores, lo presentó con calidez. Niños, hoy tenemos un nuevo compañero. Les presento a Tomás Ramírez, y estoy segura de que todos lo harán sentir bienvenido. Un niño de la primera fila levantó la mano. ¿Es cierto que salvaste al caballo de don Aurelio? Tomás asintió tímidamente. Solo no podía dejarlo morir. Mi papá dice que eres un héroe, dijo una niña con coletas, que fuiste más valiente que muchos adultos. No soy un héroe, protestó Tomás, ruborizándose. Solo hice lo que era correcto. Precisamente eso, intervino la señorita Flores con una sonrisa. Esa es la definición de un verdadero héroe. Alguien que hace lo correcto sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, don Aurelio se había detenido en la panadería de doña Carmen. El aroma del pan recién horneado llenaba el pequeño local. Don Aurelio, doña Carmen se limpió las manos en el delantal, sorprendida por la visita. ¿Qué lo trae por aquí? Quería agradecerle personalmente, dijo don Aurelio, por su bondad con Tomás, por ofrecer darle pan cuando él estaba dispuesto a quedarse sin nada. Oh, eso no fue nada. Doña Carmen agitó la mano, restándole importancia. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, pero no lo hicieron, corrigió don Aurelio suavemente. Yo no lo hice durante años. Pasé por este pueblo miles de veces. Vi niños como Tomás vendiendo cosas en las calles para sobrevivir y nunca me detuve a ayudar. Estaba demasiado ocupado contando mi dinero. Doña Carmen estudió su rostro. Pero ahora es diferente, ¿verdad? Completamente diferente, confirmó don Aurelio. Y quiero demostrarlo. He estado pensando, la panadería necesita expandirse. Veo que tiene clientes haciendo fila hasta la calle cada mañana. Sí, bueno, sería maravilloso tener más espacio, pero el local de al lado es muy caro y... Yo lo compraré, interrumpió don Aurelio, y se lo arrendaré a usted por $1 al mes. Doña Carmen se quedó boquiabierta. Don Aurelio, yo no puedo aceptar. Por favor. Don Aurelio extendió su mano. Déjeme hacer esto. Déjeme enmendar, aunque sea un poco, todos los años en que caminé por este pueblo sin ver el sufrimiento a mi alrededor. Con lágrimas en los ojos, doña Carmen estrechó su mano. Que Dios lo bendiga, don Aurelio. De verdad que lo ha cambiado. Esta escena se repitió por todo San Miguel de las Flores. Don Aurelio visitó a don Miguel Torres y le ofreció ayuda para modernizar su sistema de riego. Fue a ver al doctor Vargas y donó equipo médico para su clínica. Recorrió el pueblo pagando deudas de familias pobres, financiando reparaciones de casas, creando oportunidades de empleo. El pueblo entero está hablando de usted, comentó Esteban esa tarde, cuando don Aurelio regresó a la hacienda. Dicen que es como si un milagro hubiera ocurrido. No fue un milagro, respondió don Aurelio, mirando hacia donde Tomás jugaba con Lucero después de su primer día de escuela. Fue un niño valiente que me recordó lo que significa ser humano.
En el establo de recuperación, Emperador se había fortalecido notablemente. El doctor Vargas había dado su aprobación para que el caballo comenzara a caminar distancias más largas. Esa tarde, don Aurelio llevó a Tomás a visitarlo. «¿Crees que se acuerde de mí?», preguntó Tomás mientras se acercaban al establo. «Estoy seguro de ello», respondió don Aurelio. Cuando Emperador vio a Tomás, el caballo relinchó suavemente y se acercó a la cerca del corral, bajando la cabeza para que el niño pudiera acariciarlo. «Hola, Emperador», susurró Tomás, pasando sus dedos por la crin del animal. «Te ves mucho mejor». Don Aurelio observaba la escena con una sonrisa. «¿Sabes, Tomás? He estado pensando. Cuando Emperador esté completamente recuperado, me gustaría que aprendieras a montarlo». Los ojos de Tomás se iluminaron. «¿De verdad? ¿Un caballo de 500.000 pesos? Un caballo que está vivo gracias a ti», corrigió don Aurelio. «Creo que sería apropiado». 6 meses después, la plaza principal de San Miguel de las Flores estaba nuevamente llena de gente. Pero esta vez no era para la feria ganadera anual. Era para celebrar algo mucho más significativo: la inauguración del nuevo centro comunitario que don Aurelio había financiado, un edificio hermoso con biblioteca, salón de computación, clínica médica y espacios para talleres. «Nunca pensé que vería este día», comentó don Sebastián García, sentado en la primera fila junto a otros ancianos del pueblo. Don Aurelio Mendoza, el hombre que durante 50 años se negó a dar un centavo en caridad, ahora construyendo un centro para toda la comunidad. «Las personas pueden cambiar», respondió doña Carmen, quien ahora manejaba una panadería 3 veces más grande que la original. «Solo necesitan una razón suficientemente poderosa». En el estrado improvisado, don Aurelio ajustaba el micrófono mientras Tomás permanecía a su lado, vestido con ropa nueva, pero sin perder la humildad que lo caracterizaba. En los últimos meses, el niño había crecido varios centímetros. Su rostro había perdido esa palidez de la desnutrición, y sus ojos brillaban con la confianza de alguien que finalmente se sabe amado. «Pueblo de San Miguel de las Flores», comenzó don Aurelio, su voz resonando clara y emocionada. «Hace 6 meses, yo era un hombre rico en dinero pero pobre en espíritu. Me había convencido de que la riqueza era todo lo que importaba, que el poder y el prestigio eran los únicos objetivos dignos de perseguir». La multitud escuchaba en silencio absoluto, pero entonces don Aurelio puso su mano sobre el hombro de Tomás. «Este niño extraordinario me enseñó algo que había olvidado. Me mostró que el verdadero valor no se mide en pesos, sino en la capacidad de sacrificio, en la disposición a ayudar sin esperar nada a cambio». Tomás se ruborizó, incómodo con tanta atención, pero don Aurelio continuó. Cuando Tomás ofreció entregar a Lucero, su única fuente de sustento, para salvar la vida de Emperador, no estaba pensando en recompensas o reconocimientos. Simplemente no podía soportar ver sufrir a un ser inocente. Y en ese momento de pura bondad, quebró las murallas que yo había construido alrededor de mi corazón. En la multitud, el doctor Vargas asentía, recordando aquella tarde dramática en la plaza. Este centro comunitario, don Aurelio señaló el edificio detrás de él. No es un regalo mío al pueblo, es una deuda que estoy comenzando a pagar. Una deuda por todos los años en que pasé indiferente ante el sufrimiento, por todas las veces que puse el dinero por encima de las personas. «Don Aurelio es un buen hombre», gritó alguien entre la multitud, y pronto otros se unieron en aplausos. Pero don Aurelio levantó las manos, pidiendo silencio. «No, no lo era, pero estoy tratando de serlo, y tengo al mejor maestro posible». Miró a Tomás con orgullo evidente. «Este niño,
quien en 6 meses ha transformado no solo mi vida, sino la de todos nosotros. Don Sebastián se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Con su permiso, don Aurelio. Su voz anciana pero firme captó la atención de todos. Yo quisiera añadir algo. Por supuesto, don Sebastián. El anciano se acercó al estrado lentamente. He vivido 80 años. Vi nacer este pueblo. Lo vi crecer. Vi riqueza y pobreza, generosidad y egoísmo, pero nunca su voz se quebró con emoción. Nunca había visto una transformación tan completa como la que presenciamos hoy. Se volvió hacia la multitud. Don Aurelio tenía razón al decir que tiene una deuda, pero nosotros también la tenemos. ¿Cuántos de nosotros vimos a Tomás vendiendo leche en las calles durante meses y nunca le ofrecimos ayuda real? ¿Cuántos sabíamos de su situación y nos encogimos de hombros diciendo, así es la vida? Un silencio incómodo cayó sobre la plaza. Tomás nos enseñó algo a todos, continuó don Sebastián. Nos enseñó que un corazón puro puede cambiar al mundo, una persona a la vez. Don Aurelio fue el primero, pero no el último. Desde ese día, he visto a este pueblo volverse más generoso, más compasivo, más unido. Era cierto. En los meses siguientes al incidente de la feria, San Miguel de las Flores había experimentado un renacimiento comunitario. Las personas se ayudaban más entre sí. Las familias ricas comenzaron a tender la mano a las pobres, y el espíritu de comunidad, que se había perdido durante años, volvió a florecer. Después de los discursos, cuando la multitud se dispersó para explorar el nuevo centro comunitario, don Aurelio y Tomás caminaron juntos hacia donde Emperador y Lucero pastaban en un corral especial que habían instalado cerca de la plaza para la ocasión. «Abuelo», dijo Tomás, acariciando a Lucero, «a veces todavía no puedo creer que todo esto sea real, que tenga una casa, una familia, que ya no tenga que preocuparme por dónde vendrá mi próxima comida». Don Aurelio se arrodilló junto a él. «¿Sabes qué es lo que más me asombras, hijo? ¿Qué? Que a pesar de todo lo que has ganado, sigues siendo el mismo niño bondadoso que conocí hace 6 meses. La riqueza no te cambió, no te volviste arrogante o egoísta. Sigues levantándote cada mañana a cuidar de Lucero, sigues saludando a todos en el pueblo, sigues ayudando a quien lo necesita. Es que usted me enseñó que el dinero no es malo», respondió Tomás con sabiduría más allá de sus años. «Lo malo es cuando dejamos que el dinero nos cambie el corazón». Don Aurelio abrazó al niño, sintiendo cómo sus ojos se humedecían. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Y la suya también estaría orgullosa de usted», respondió Tomás. 10 años después, Tomás Ramírez se graduó de la universidad con honores en medicina veterinaria. Regresó a San Miguel de las Flores para abrir su propia clínica, trabajando junto al doctor Vargas, quien ya se preparaba para el retiro. Don Aurelio Mendoza, ahora de 73 años, asistió a la graduación con lágrimas de orgullo. Emperador, aunque retirado de las competencias, vivió hasta los 22 años, pasando sus últimos días en paz en la hacienda. Lucero siguió dando leche hasta edad avanzada, y cuando finalmente falleció, Tomás lloró como si hubiera perdido a su última conexión con su madre, pero no estaba solo. Tenía un abuelo que lo amaba incondicionalmente, un pueblo que lo había visto crecer, y el legado de un acto de bondad que había transformado a todos. La historia del niño, la vaca y el patrón se convirtió en leyenda en San Miguel de las Flores, contada de generación en generación como un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar y que un solo acto de bondad desinteresada puede transformar no solo una vida, sino a toda una comunidad.